Las empresas son un sistema social en el que se integra un conjunto de personas a las cuales se les saca provecho para poder conseguir los objetivos de la misma. Para obtener un logro satisfactorio de estos objetivos es necesario de una organización que haga posible la coordinación igualitaria de todos los medios, personas y recursos para que haya un flujo correcto entre ellos. Las empresas son, a su vez, un lugar en el que se desarrolla una parte importante de la vida de las personas que aportan su trabajo a la misma. La integración de un trabajador en una empresa no se termina al conseguir el puesto de trabajo. Es precisamente a partir de este momento cuando se le exige al trabajador un mayor esfuerzo. Pero para lograr un mejor rendimiento de los trabajadores, se hacen estudios de trabajo para determinar cuál de todos los sistemas de producción es el mejor que se aplica a la empresa, de esta forma para poder aprovechar mejor los recursos que se tienen, en otras palabras es producir mucho más, con la misma o menos cantidad de recursos y medios. Sin más demoras, empecemos con el video. Los métodos normalmente son herramientas que suelen utilizarse con el fin de llegar así a los objetivos propuestos de cualquier rama, tema o realización. No son nada más que una agrupación de destrezas que son basadas en procedimientos que difieren entre sí, pero al trabajar juntos son muy necesarios. Al momento de tener que resolver un problema, eso requiere de un extenso tiempo y resulta una tarea bastante compleja, y es justamente en esa situación cuando se llevan a cabo las acciones de un conjunto de destrezas y competencias juntas con la finalidad de ser organizadas y categorizadas. Es más conveniente que a la hora de la resolución de un problema laboral se enseñe en cada una de las habilidades que se categorizan mediante los métodos de trabajo, las cuales están hechas específicamente para que se puedan llevar a cabo en situaciones específicas para llegar a los resultados requeridos. Entonces el análisis de operaciones es nuestra base de los métodos de trabajo, el cual estará presente durante todo el proceso del mismo. Resumiéndolo de manera muy breve y directa, el estudio o ingeniería de métodos es el registro y examen crítico de sistemas de las formas de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras, principalmente a aumentar la producción en general. Ya dijimos que la ingeniería de métodos es por sistemas. Esto significa que sigue un proceso estructurado para su aplicación a través de fases. Para tenerlo claro, nada mejor que te expliquemos las fases de la ingeniería de métodos. Partamos de la siguiente premisa. Cualquier proceso o actividad de un trabajo puede ser objeto de estudio a ser mejorado. Claro está que, las empresas no disponen de tiempo, personal y dinero ilimitado como para mejorar todo desde el estudio del trabajo. Entonces, conviene que aquello que seleccionemos para ser estudiado tenga gran impacto en la empresa. Para ellos nos podemos apoyar en las herramientas de la calidad, podemos combinar el diagrama de Pareto y el diagrama de Ichikawa. Primero utilizando el diagrama de Pareto aplicando la regla, veremos cuál de todos los problemas que nos afectan debemos de poner mayor atención, cuál de todos es el que más nos está afectando. Terminando de hacerlo, después aplicamos el diagrama de Ichikawa, ya que previamente sacamos el problema que más nos afecta, con el diagrama de Ichikawa veremos a fondo cuál es la causa del problema, lo que nos dará la respuesta del por qué pasa ese problema y nos mostrará las subcausas del mismo. Previamente cuando se hace un diseño del trabajo, se especifican las actividades de trabajo de un individuo o un grupo en el contexto de una organización. Con el diseño se pretenden asignar las funciones en una empresa de manera que se satisfagan las necesidades de la empresa u organización, pero también deben cumplir los requerimientos personales de los trabajadores. Dentro del tipo de factores, es importante determinar el grado de especialización que el empleado va a tener en la realización de sus tareas. La especialización, por un lado, ha permitido a las empresas producir gran cantidad de bienes a bajo coste, pero una especialización extrema puede tener consecuencias negativas para los trabajadores, pues causa sensación de rutina, aburrimiento y su capacidad de aprendizaje se limita enormemente. Estas consecuencias negativas en los trabajadores se acaban traduciendo en consecuencias negativas para el propio proceso productivo. Las empresas deben buscar el grado óptimo de especialización.
En esta segunda fase, se debe registrar absolutamente todo del método que ya está existente. Bien, podríamos llenar hojas y hojas de registros del trabajo que observamos, pero para hacerlo más fácil, exacto y eficaz, los ingenieros de métodos han creado herramientas en forma de gráficos y diagramas, tales como el diagrama bimanual. El diagrama bimanual es probablemente la mejor herramienta de registro de la información escrita que tiene el estudio del operario. El diagrama bimanual es un cursograma en el cual se consigna la actividad de las manos, o extremidades, del operario indicando la relación entre ellas. Este diagrama registra la sucesión de hechos mostrando las manos y en ocasiones los pies del operario ya sean en acción o en reposo. Por lo general ayuda demasiado en procesos y acciones de corta duración. Vale la pena considerar, que si bien la simbología utilizada para generar un diagrama bimanual, es relativamente la misma que la utilizada en otros tipos de diagramas, el significado de los símbolos varía, con el propósito de que abarquen un grado de detalle más amplio. Verás el ejemplo que pusimos en pantalla. En esta tercera etapa analizaremos todos los datos que recopilamos. Para esto, se han creado varias formas de profundizar en lo registrado. Una de esas es la técnica del interrogatorio, que no es más que una serie de preguntas hechas de forma sistemática sobre las actividades de un proceso ya registrado. La técnica nos ayudará a comprender qué actividades agregan valor y qué actividades no, o dicho de otra forma, nos ayudará a separar actividades productivas de las no productivas, donde las primeras son aquellas que transforman el producto de su estado en materia prima a un estado de producto terminado. En el paso anterior evidenciamos las ineficiencias que tenía el trabajo o proceso, además de que notamos posibles mejoras. En este paso involucramos a todo el personal necesario para idear el método que va a mejorar el trabajo o proceso que se estudió, mediante la actualización de los centros de trabajo. Para diseñar los lugares interiores del centro de trabajo, se debe considerar, aparte de la estética y el estilo, los factores de la comodidad y seguridad del usuario, así como la cercanía del equipo que utilizará, la facilidad de manejo, la separación entre los objetos para no cometer errores, el equilibrio de trabajo entre las extremidades para evitar sobrecargas, y facilidad de recursos para que trabaje sin dificultad, entre muchos otros factores tal vez no cuantificables. Para el diseño interior de un espacio de trabajo, se requiere llevar a cabo las adecuaciones necesarias. Realizar un análisis mediante una metodología para describir las actividades con el propósito de conocer las demandas y compararlas con las capacidades humanas. Y por otro lado, hacer hincapié en la optimización ergonómica de los espacios. Eso involucra conciencia de los procesos, estados, limitaciones, además de las potencialidades de los usuarios con relación a las actividades que serán cumplidas por ellos en el sistema en estudio. Incluye también la creación de condiciones ambientales que posibiliten el desarrollo de dichas capacidades y potencialidades durante y a través de su actividad, en un marco de prioridades para especificar el acomodo. Principio de importancia. Afirma el grado de jerarquía para localizar de manera conveniente los componentes, refiere el grado de importancia de cada componente, vital para el éxito de los objetivos del sistema y determinada por el juicio hecho por gente experta. Principio de secuencia de uso. Acomodo de los componentes de acuerdo a la secuencia de uso, para colocarlos en los lugares más convenientes. Principio temporal. Los elementos que se usarán deberán colocarse en una secuencia de tiempo en su uso. Lo óptimo es diseñar según la actividad a realizarse, de manera simple, lo más lineal posible y en secuencia. Principio funcional. Se refiere al agrupamiento de los componentes de acuerdo a su función. Principio de frecuencia de uso. Detalla el estudio de patrones o frecuencias relacionadas con la operación de los componentes del equipo dentro de un espacio, con visibilidad y alcance. En el quinto punto analizaremos el método. Por supuesto, no estamos diciendo que en esta etapa el método ya esté implantado. Si logramos hacer el estudio del método propuesto, es porque el escenario así lo permite o se puede hacer a pequeña escala. Pero en ocasiones no es posible evaluar el método propuesto con certeza, bien sea porque toca adquirir tecnología, o cambiar el método o cambiar infraestructura, por lo que el ingeniero de métodos deberá estimar las mejoras que se pueden obtener a través de métodos cuantitativos como valores.
Dicho de otra forma, debemos asegurarnos de que el nuevo método se mantenga. Es normal que se presente el riesgo de que el personal regrese al antiguo método, antiguos hábitos, antiguas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, para mantener la aplicación del método, es vital el acompañamiento constante sobre el personal a fin de ajustar las posibles desviaciones que se vayan dando. Es posible que una vez que apliquemos todas las etapas o a medio camino, nos encontremos con que el nuevo método no aporta a la empresa de la manera en que se creía cuando se originó a través del algoritmo de mejora. Por ejemplo, es posible que en la fase al evaluar el método de trabajo propuesto, nos encontremos que su implementación no es viable. En este caso, reiniciamos nuevamente para encontrar un mejor método alternativo. Eso fue todo por el día de hoy, nos veremos en la próxima ocasión presentando diferentes temas de su interés. Ahora sí, sin más demoras me despido.